Hola, ¿qué tal, gente? Ya sé que la parte anterior se subió hace casi más de un año, pero como no venimos a dar explicaciones ni a poner excusas, vamos a lo que venimos, la segunda parte de datos, secretos y curiosidades de Coromón. En el juego tenemos dos ataques con una precisión muy baja. Estas son agarre mortal que puede ser aprendido por Ducterra, Kairaptor, Yukaclaw y Yukaclaw Crimsonita. Y también está Cuerno Crepitante, que es exclusiva de Rhinoboss. Estas habilidades tienen 30 de precisión, pero cuentan con una gran peculiaridad. Y es que si logras acertar, el enemigo será debilitado instantáneamente. No importa si el Coromón con el que te enfrentas te saca como 500 niveles, si aciertas le vas a bajar toda la vida. Pero algo que muchos tal vez no se han preguntado es, ¿esta habilidad funciona con los titanes? Por el nivel de aprendizaje y el hecho de no poder combatir de nuevo a los titanes hace complicado comprobar esto por mi cuenta. Por suerte tenemos este canal que ya puso a prueba este primer dato, y es que como pueden ver el ataque sí puede acertar, pero solo hace aproximadamente un 25% de la vida total del titán, teniendo que darle 4 o 5 veces para poder derrotar a un titán con estas habilidades. A veces me preguntan cómo tener los rasgos de sus Coromón mejorados, y es que te puedes dar cuenta que tienen esa mejora cuando el nombre del rasgo tiene un signo de más a su derecha. Los rasgos siempre contarán con 3 fases. La primera es el rasgo sin mejoras, la segunda contiene una mejora y la tercera contiene 2 mejoras. La primera es con la gema mejora, la cual puedes comprar en tiendas o encontrar una en el segundo piso del centro de curación de Isla Donar. Por ejemplo, aquí tenemos un Arctiram. Su rasgo cuerpo de pinchos causa un 15% de daño al Coromón que lo ataque y haga contacto con él. Ahora vamos a darle la gema, y como pueden ver pasó a ser del 15 al 25% de la vida máxima del enemigo. Con eso ya mejoraste el rasgo de tu Coromón. La segunda manera es con la píldora de involución, que es más fácil de conseguir ya que se encuentra como objeto oculto en varios lugares, como recompensas y en la tienda. Al tener este objeto tendrás que ir al resumen del Coromón. Aquí vamos a ir un poco más lento, ¿ok? Vamos a ver el resumen, en este caso vamos al de Rhinoboss. Vamos a la pestaña de involución, que es el que tiene el icono de las flechas amarillas. Le vamos a dar a detalles de evolución. Aquí se te abrirá otra pestaña que te muestra lo siguiente. Tenemos a nuestro Rhinoboss, todas sus estadísticas y el rasgo que tiene, ok, que es impaciente. Al derrotar a un oponente, el Coromón se impacienta y aumenta su velocidad en una fase. Y bueno, quiero mejorar su rasgo en una fase, pues voy a tener que involucionar a este Rhinoboss, así que le vamos a dar Embaser. Como pueden ver, sus estadísticas siguen siendo las estadísticas base del Rhinoboss, las originales, digámosle, a excepción de algunas. En este caso nos baja la vida y ambos ataques, pero el rasgo se mejora en una fase y ahora la velocidad aumentará en 2 fases en lugar de una al derrotar a un Coromón. Entonces le vamos a dar aquí a involucionar si es que tenemos una píldora disponible con animación y todo, pues el Rhinoboss va a involucionar en Baser. En Baser porque nosotros elegimos que involucionara en Baser. Y ahora, como pueden ver, tenemos el rasgo mejorado. ¿Que quiero mejorar el rasgo al máximo? Pues hacemos lo mismo y nos vamos ahora con Bosslet. Las estadísticas nos volverán a bajar un poco más. Con Baser, como pueden ver, si le dan clic aquí en las estadísticas, en este caso se redujeron en un 20% cada una. Con Boostlet será de 35, 20 y 30% respecto a las estadísticas originales del Rhinoboss. Estos puntos o estos porcentajes van a variar dependiendo de cada Coromón. A otro le pueden reducir, no sé, la vida, la velocidad o la defensa física. Pueden ser de hasta 3, 2 o 4 estadísticas, y cada uno con diferentes porcentajes dependiendo, como decía, del Coromón y la fase evolutiva. Y bueno, le damos a involucionar de nuevo y tenemos ahora el Bosslet que queríamos. Ya tenemos al Bosslet con el rasgo completamente mejorado y ahora su velocidad aumentará en 3 fases, y esto lo pueden hacer con todos y cada uno de los Coromón. Y no todos son siempre mejoras o aumentos, también tenemos adiciones o eliminaciones. Por ejemplo, este Humvee tiene el rasgo crédulo, que hace que todos sus cambios de estadísticas se multipliquen. Por ejemplo, si te bajan la defensa, al tener el rasgo crédulo, ahora te bajarán la defensa en 2 fases. Si te bajan originalmente la defensa en 2 fases, la defensa ahora se te bajará 4 fases por tener el rasgo crédulo. Entramos a esta pestaña, aquí tenemos el rasgo crédulo normal. Y este rasgo, al mejorarse, los cambios de estadísticas positivos se duplican, pero los negativos ya no se van a duplicar. Al mejorarse al máximo, los positivos se siguen duplicando, pero aquí los cambios negativos ya son completamente anulados.
Con el rasgo vacunado te haces inmune al envenenamiento. Si lo mejoras ahora tampoco te podrán abrumar. Y al máximo no solo no te podrán envenenar ni abrumar, sino que tampoco te podrán dormir. Cada rasgo tendrá cambios que lo volverán más útiles. Oye, que el Coromon solo tiene 2 fases evolutivas. Pues es simple, su única involución tendrá el rasgo completamente mejorado. Como pueden ver en este ejemplo, Ardiran tiene el rasgo normal, ¿no? El cuerpo de pinchos normal sin mejoras. Pero como solo tiene una preevolución, su preevolución directamente pasará a tener las mejoras al máximo. Como dato extra, te puedes encontrar Coromon salvajes que tengan rasgos mejorados. Eso solo ocurre si el Coromon se encuentra en un nivel en el que ya debió haber evolucionado. Y claro, cada método tiene sus ventajas y desventajas. La gema te mejora el rasgo, pero ya no podrás equiparte otra cosa. Y la píldora te mejora el rasgo, pero te reducirá algo tus estadísticas. Ya es cosa de ver qué le conviene a cada uno. Espero no estar equivocado con este punto, pero al terminar el juego, cuando Ishkun es salvado de la infección de la Crimsonita, aparecerán cofres que antes no estaban ahí. Así que te recomiendo ir a darte una vuelta por Ishkun otra vez si no ha sido desde hace un tiempo. Y les podría mostrar qué cofres son, pero la verdad es que no me acuerdo cuáles son esos cofres. Yo metí este punto porque obviamente ya tiene tiempo que terminé el juego y hace no mucho, después de un tiempecito, me volví a meter, me metí a explorar aquí a Ishkun y vi que habían varios cofres que según yo no estaban ahí cuando estaba toda la Crimsonita repartida por todo el mapa. Quiero pensar que al eliminarse toda esta Crimsonita aparecieron pues nuevas cosas y entre esos pues nuevos cofres. Todos los días puedes volver a tu casa para obtener 2 pasteles que se encuentran en la estufa. Estos pasteles pueden ser de vida, energía, combinados, los que te aumentan estadísticas o te curan estados, y también pueden ser de varios tamaños. Se supone que puedes reclamar estos pasteles cada 2000 pasos, así que ayúdenme a comprobar ese dato, por favor. La mayoría de Coromon salvajes a veces vendrán equipados con una fruta, la cual siempre va a variar dependiendo del Coromon y la zona. Aparte, cada Coromon puede tener una u otra fruta, como pueden ver. Puedes encontrar frutas o un poco de oro usando el módulo quemar en la hierba, aunque la probabilidad para que aparezca uno de estos es del 0.1% o incluso más bajo. De hecho, la última prueba que hice, solo encontré una fruta y 2 cantidades de oro en 50 cuadritos de hierba, o sea, un 0.06 de probabilidad de aparición. Igual el oro que te da es muy poco, pero pues ahí está el dato. Vamos a ver si aparece algo por aquí por mientras. Para el videito, ahí está, un 31 de oro para el video. Y bueno, 31 es muy poco, y cuántos pastos tuve que quemar. Y ya que hablamos de oro y rasgos mejorados, creo que por el momento hay una estrategia definitiva para conseguir muchísimo oro. Yo sé que muchos ya lo conocen, pero sé que otros no, y lo único que tienen que hacer es tener un equipo completo de puro Coromon con el rasgo ladrón mejorado al máximo de preferencia. Como ya saben, al terminar una batalla con un entrenador vas a recibir oro, pues el rasgo ladrón te dará un 50% de oro extra mejorado, te va a dar un 150% de oro extra, y para maximizar resultados equípate el sombrero imán, procura tener el imán de oro desbloqueado de las metas, dale la pepita de oro al Coromon que usarás para derrotar el equipo contrario, y si así lo prefieres usa la habilidad Coin Snatch o Hurto, que es la habilidad que le roba oro al contrincante hasta 3 veces. Ojo, esto lo puedes hacer de 2 maneras. Si no has terminado el juego te puedes enfrentar contra cualquier entrenador que esté en el mapa. Y la otra manera es que cuando termines el juego te puedes enfrentar contra el cubo reflectante. Y si te enfrentas al cubo, de preferencia súbele los niveles para que te den mucho más oro del original. Como pequeño consejito, pon primero a un Coromon de nivel bajo y luego saca a un Coromon de nivel alto para que se pueda barrer a todo el equipo contrario y así puedas terminar el combate fácilmente, si es que te enfrentas con el cubo, claro. Y terminamos el combate. ¿Y cuánto dinero nos va a dar? 540,000 de oro, medio millón casi. Y eso fue porque me puse con las condiciones que les dije. El nivel del cubo lo pueden subir muchísimo más y el oro les va a aumentar conforme al nivel. Obviamente en ese caso ya les recomiendo tener a un Coromon nivel 99 o nivel muy alto que pueda barrerse y one-shotearse a todo el equipo contrario, de preferencia que los demás en este caso, como en este caso que son Silky nivel bajitos, que son derrotados fácilmente. Como pueden ver, antes tenía 88,000 antes del combate y después del combate ya tengo 629,000.
Y eso en un combate contra el cubo. Si me echo otro, ya voy a llegar al 1.000.000 de oro. En los juegos de Swarmy Saltarín y Carreras Swarmy existe una probabilidad de que el Swarmy que controlas, el Swarmy con el que juegas, te salga potente e incluso te puede salir perfecto. Quiero creer que la probabilidad es la misma de los encuentros salvajes, no estoy seguro, ahorita no te ando manejando esa información. Pero como pueden ver en la imagen, en el Swarmy Saltarín, a uno le apareció el Swarmy en su categoría perfecta. Entonces de que se puede, se puede. ¿Recuerdas esa icónica batalla contra la caja de fusibles? Pues este también te puede salir en las 3 categorías de potencial. El estándar, el que ya conocemos, potente de color negro y perfecto de color dorado. Y la verdad es que lucen geniales. Otro caso y que creo que es de los más interesantes es el siguiente. Ya sabemos que durante el juego podemos encontrar y ver a varios Coromon repartidos por diferentes partes de toda la región. Hay algunos que por la historia del juego ya tienen un potencial definido, pero hay algunos otros, o la mayoría, que tienen esa probabilidad de salirte con los diferentes potenciales. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de que este Sliderpin que está aquí en Highville me saliera potente cuando jugaba la demo hace muchos años. Lamentablemente ese celular murió y no tengo cómo sacarle captura, pero de que se puede, se puede. También llegué a ver imágenes de este pequeño escenario donde el armado estaba en su versión potente, y estoy seguro de que muchos otros de ellos en varias partes de Belua también te pueden salir potentes o perfectos. Aunque claro, no es algo que ocurra muy seguido, ya que estas probabilidades se dan cada que inicias un nuevo mapa. Y no es como que crees una nueva partida a cada rato. Los spinners de platino son de los más especiales en el juego, que lamentablemente han perdido esa exclusividad que los volvía tan única con el paso del tiempo. En aquella época de la demo, no recuerdo si durante el juego podrías obtener alguna, pero de lo que sí puedo acordarme es que solo había ciertas maneras de conseguirlas, como haciendo una donación al juego. A partir de los $15 te darían aromas potentes y 5 spinners de platino. También recibías cierta cantidad si hacías cosas como ayudar en la traducción del juego, como fue mi caso. Tenías que hacer cosas especiales para conseguir este objeto, pero a partir de ahí se fueron volviendo más y más sencillas las maneras de tenerlos. Puedes conseguir algunos en las metas, no recuerdo bien si mientras avanzas en la historia consigues algunos, pero por si fuera poco, pues ya los puedes comprar en las tiendas. Y a pesar de que cuestan originalmente 100.000 de oro, pues con el truco del oro del que ya hablamos anteriormente, podrás conseguir casi la cantidad que quieras. Entonces pasaron de ser un objeto exclusivo a ser algo de muy fácil acceso. Ya sabemos que algunos Coromon pueden salir con frutas, pero aparte de eso no hay ningún otro objeto que se pueda farmear con los encuentros salvajes, a excepción de la gema revitalizante, que según la experiencia que he tenido todas las veces que he jugado, hay ciertos lugares donde los Coromon salvajes pueden aparecer con este objeto, y la única manera de darse cuenta de esto es o atrapando al Coromon y verificar si trae la gema, o durante un combate dañar al Coromon una vez sin derrotarlo obvio, y ver si la posible gema que trae equipada pues se active y le recupere vida. Los lugares donde he visto este objeto son en la pirámide de Zard. Algunos de los Coromon que te salen ahí pueden traer esta gema, y hace poco subiendo de nivel en los túneles sumergidos antes de llegar a Ishkun, uno de los Yuka Cloud Crimsonita también me salió con la gema. Iba a decir que la verdad desconocía si la gema solo aparece en condiciones específicas, pero uno de los seguidores que me está ayudando ahorita en este mismo momento, porque estoy haciendo este video en directo, me acaba de decir que se ha encontrado varias gemas igual en varios lugares. Por ejemplo, en su caso él se encontró una gema en un Purgi en Paubury, y me dice que también encontró otras gemas en otros lugares, pero ya no se acuerda exactamente. Así que quiero creer que la gema revitalizante no cumple especificaciones, así que te puede salir en cualquier lugar, quiero creer, en cualquier Coromon. Así que ya saben, de todas maneras, si saben más de este dato, no duden en comentarlo. Último esfuerzo o comeback es un rasgo que sube el ataque físico y especial cuando la vida del Coromon alcanza el 25% o menos. Este rasgo siempre se va a activar cada que inicies un combate, así que casi que te convendrá tener a este Coromon con la vida baja muy seguido. Todos y cada uno de los módulos que tenemos disponibles forman parte de la historia del juego. Conforme vayamos avanzando nos irán dando todos los módulos a excepción de uno, el módulo aromatizar, pues este forma parte de una misión secundaria, por lo que podrías terminarte todo el juego sin nunca haber desbloqueado este módulo. En el juego existen varios rasgos que solo lo pueden poseer un Coromon, pero hay algunos que son realmente únicos y distintivos, como en el caso de la línea evolutiva de Chongtoad, el rasgo antifúngico,
Es un rasgo que originalmente solo podías tener capturando a estos coromón en unas zonas específicas del pantano húmedo. Ahora con el cambiarrasgos actualizado puedes obtenerlo más fácil, pero lo que lo hace tan especial es que puedes usar hongos, este azulito, el básico de todos los hongos, para recuperar toda la vida del Chontoad. Es el único caso que un hongo interactúa directamente con un coromón. Y llegamos al final del video. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. No recordaba lo pesado que era reunir información, escribir guión y grabar los videos. La verdad sí es algo pesadito por los ruidos que luego hay en el ambiente y todo eso. En este caso estamos grabando este video. Todo este video lo hicimos en un día y lo transmitimos en Twitch. Estamos aquí con la gente en Twitch, en el chat, los de chat que me están ayudando. Que de hecho debería agradecerles a Mr. Ninja, a Amy Parker y a Luis, que son los que me ayudaron el día de hoy. Ahí debería poner sus nombres en pantalla. Bueno, ya activé tantito el chat. No sé si se ve muy bien, pero bueno. Pues ya saben, recuerden que transmitimos seguido en Twitch. Transmitimos de todo, indies, obviamente jugando al Coromón, obvio. También nos pasamos los Pokémon, nos pasamos todos los juegos de Pokémon por primera vez. Es mi primera vez jugando Pokémon. Nos lo estamos pasando por ahí. Recuerden que pueden apoyar el canal de muchas maneras. Dándole like, compartiendo, siendo miembros del canal de YouTube también. No estaría nada mal. No he estado haciendo muchos videos de Coromón porque lamentablemente en su momento no siento que reciban todo el apoyo que podría tener. Y pues en el momento como que me desanimo un poco y así. Pero pues este canal fue creado para Coromón y veo casi imposible alejarnos de este lore, de esta saga. Así que ya saben, estamos aquí en YouTube, en Twitch, en Discord también tenemos, que ahí como que platicamos un poco más y ahí anuncio la mayoría de cosas. Y ahí es donde me está ayudando la gente principalmente, ¿eh? Por si se quieren pasar ahí al Discord y a los streams en Twitch. Ya saben, si gustan apoyar por los diferentes medios, muchas gracias a todos por ver el video. Se vienen videos de nuevo de Coromón, ya saben, si se quieren que haya más videos, realmente denle like y comenten de qué les gustó, qué les gustaría. Igual si tienen unos datos por ahí, no duden en dejarlos, ¿eh? Así que muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente, gente. Cuídense, nos vemos, bye.